Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones para todos aquellos que están en la fiel sintonía de tu programa de Las Hormigas. Estamos contentos, agradecidos. Nuestro Señor Jesucristo ha sido benevolente en este tiempo. ¿Cómo no contar esas grandes maravillas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros? Y bueno, te insto, si tú tienes testimonios para contar, puedes estar también comunicándote con el programa de Las Hormigas a través de Sara Ester Hormiga en Facebook, en Instagram, también por WhatsApp. También puedes dejar tus comentarios aquí en YouTube también, aquellas personas que están escuchando este programa por YouTube. Saludamos a todas las emisoras que están en la fiel sintonía de este programa de Las Hormigas. Van los saludos desde aquí, desde Uruguay. Y bueno, hoy tenemos una sorpresa en el programa de Las Hormigas. Siempre tenemos a nuestro gran invitado, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¡Gloria a Dios! Pero hoy también tenemos una hija de nuestro Señor Jesucristo, en la cual amamos mucho, referente para mí en mi carrera cristiana, podríamos decir, la cual para mí es un honor y un placer tener a nuestra hermana Carmen por aquí, por el programa de Las Hormigas. Así que, sin más, vamos a estar permitiendo que nuestra hermana se presente y nos comente algo que seguro que el Señor Jesús ha puesto en su corazón. Hermana Carmen, su tiempo. Bueno, bendiciones, contenta de poder compartir lo que Dios me ha dado y es lo más importante. Lo que nosotros tenemos no es nuestro, es todo de nuestro Padre Celestial, o sea que contenta de poder compartirlos con aquellos que estén necesitados y esperando de que Dios sobre en los corazones de aquellos que están escuchando y están en necesidad y que Dios les hable a cada uno. Amén, amén. Sabe que con mi hermana estuvimos compartiendo hace unos días y estábamos hablando sobre un tema. Usted sabe que en el programa Las Amigas a veces se nos da por hacer recetas de cocinas y otras cosas. Y estábamos hablando del aceite, pero no cualquier aceite, del aceite de oliva. Y yo le comentaba a mi hermana, ¿sabes que tengo esta inquietud por el aceite? Y sabe que ella me presentó un material, un material enorme, riquísimo. Yo creo que, hermana, usted tiene mucho para hablar con respecto a eso, ¿no? Bueno, sí. Quiero invitarlos a hablar acerca del aceite de oliva y para eso los quiero invitar a ir a la Biblia, en San Mateo 26:36. Exacto, ve a buscar tu Biblia. Vamos a ir directamente a San Mateo. Yo ya tengo aquí la mía, pero te damos un tiempito para que vayas a buscar tu Biblia. San Mateo, vamos a estar compartiendo en Reina Valera. San Mateo, ¿cuánto, hermana? 26:36. San Mateo 26:36, vamos rápidamente. Sabemos que estamos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar San Mateo 26:36. De seguro que tú ya lo tenés y en mi Biblia tiene por título, vamos a estar compartiendo en Reina Valera, Jesús ora en Getsemaní. Amén. Amén. Y vamos entonces a leer lo que dice la palabra de Dios. Y dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Amén, qué tremenda palabra. Ya podemos sentir que el Espíritu Santo está hablando a muchos corazones. Si le parece bien, hermana, vamos a estar orando. ¿Le parece? Así el Espíritu Santo toma el control. Amén. Amén. Damos gracias, Señor, en este tiempo, Señor, esta poderosa palabra, Padre. Alimento en esta hora para muchas almas, Padre, inclusive para nosotras, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra. Háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor. Te damos total libertad. Sujeta, Señor, toda oposición, que seas tú, Señor, en todas las cosas. Amén y amén. Amén. Bueno, vemos entonces en esta porción de la palabra a Jesús cuando va a orar allí al Getsemaní, que es el Monte de los Olivos, justamente en un lugar, un alto, un monte donde hay árboles de olivos, de donde se saca el aceite, de lo que habíamos hablado con Sara. Y la palabra Getsemaní, si usted la busca, el significado es prensa de aceite. Que allí empezamos a indagar y bueno, y esto habla pura y exclusivamente del tema del aceite. Ustedes se preguntarán en qué sentido, ¿no? Que Jesús va a orar en el Getsemaní, nosotros salimos hablando del aceite. Pero eso es lo lindo que tiene la palabra de Dios, que hay que escudriñarla y buscar, porque allí hay grandes tesoros para nuestras vidas. Es verdad. Y bueno, vemos entonces allí que Jesús se acostumbraba a reunir allí con sus discípulos, ¿verdad? A orar. Por eso también Judas no tuvo problema para ubicar dónde estaba el maestro, ¿verdad? Y al comenzar la lectura, entonces vemos que el Señor va con sus discípulos y les dice que, bueno, que se sienten allí mientras que Él va a orar, ¿verdad? Pero en el versículo 37 dice que toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Esta misma situación es contada también en Marcos 14:32 y también en Lucas 22. Nos cuenta la misma situación con algunas diferencias en los diferentes evangelios. Allí en Marcos vamos a poder ver que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Sí? O sea que Jesús está con sus discípulos, a los 12 le dice que se queden en un lugar allí específico, pero toma a 3 y son esos tres discípulos que siempre están con él cuando van a orar por aquella, ¿te acordás de que va a orar por la Talita Kumi? Ah, sí. Siempre va con estos tres discípulos, o sea, son los más allegados del Señor Jesucristo. No es que el Señor haga diferencia, pero son aquellos que presenciaron más cosas en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que vivieron y experimentaron. Y esto también lo experimentaron estos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Y a ellos les abrió más su corazón, ¿verdad? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Y estos tres fueron los que los vieron a Jesús. Y él mismo le dijo que estaba angustiado en gran manera. Y en el verso 38 podemos ver a Jesús cuando le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Qué tremendo. Si analizamos bien estas palabras, ¿no? El mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo en persona, les estaba diciendo de que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Qué tremendo, ¿no? Aquí vemos entonces su porción humana. Es verdad. Del Señor, ¿verdad? Él es Dios, lo fue, lo es y lo será por los siglos de los siglos. Pero aquí vemos esa porción humana, ¿verdad? Su alma estaba triste hasta la muerte. Entonces le dijo Jesucristo que se queden allí
Y yendo un poco más adelante, dice que se postró sobre su rostro y oró. Y si prestamos atención, allí vemos de que el Señor Jesucristo va 3 veces a orar. Y allí es donde yo me quiero detener un poco y que prestemos un poquito de atención. Dice en el versículo 30. Bueno, y siguiendo con el tema, allí en el versículo 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí me quiero detener un poquito. Vemos entonces al Hijo de Dios clamando a Dios Padre, pero Él se somete a la voluntad de Dios. Pero, qué particularidad, porque dice, yo me lo imagino al Señor, dice, Padre mío, Él declaró con anterioridad de que su alma estaba triste hasta la muerte. Era su humanidad la que estaba hablando. Entonces dice, Padre mío, si es posible, le está como clamando al Señor, si es posible, incluso, si vamos al otro evangelio, declara, allí en San Marcos, declara la palabra de Dios y dice en San Marcos 14:36, después usted allí lo busca en su Biblia, y decía, Abba Padre, y mira qué cosa más preciosa, dice, todas las cosas son posibles para ti. Él está declarándole a su Padre de que para Dios no hay nada imposible. Dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dios entonces, Hijo, le clama a Dios Padre por misericordia. Jesús ya sabía para lo que había venido a la tierra. Había venido justamente a sacrificar, a dar su vida. Él sabía que su momento ya estaba allí. Y le está clamando al Padre. Su humanidad, ¿verdad? Su alma está triste hasta la muerte. Él sabe lo que le va a pasar. Y clama al Padre, al que declara allí en Marcos, como vimos, que para Dios no hay nada imposible, le pide que por favor pase de él esa copa, porque Dios lo podría solucionar de otra manera. Pero automáticamente le dice, pero no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. La primera vez que fue. Luego va con sus discípulos, allí en el versículo 40, dice que los halló durmiendo, ¿verdad? Y bueno, allí habla con Pedro y bueno, le pregunta sí, que no ha podido velar con él ni siquiera una hora, ¿verdad? Y en el 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y qué especial dice allí, el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Y entonces aquí podemos ver un poquito al Señor como ser humano, ¿verdad? Que somos todos nosotros. El hombre sabemos que estamos compuestos por alma, espíritu y cuerpo. Vimos en el primer versículo allí adelante que dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Cuando el Señor va a la primera vez que ora, allí vence su alma, la tristeza de esa alma. Luego dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, y aquí también prestamos atención, dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en este versículo clave es cuando nos damos cuenta que él ya venció parte de aquello que lo estaba torturando, ¿verdad? En su humanidad. Porque ya no le piden. En el versículo anterior, preste atención, dice, Padre, si es posible. Pero aquí ya no dice si es posible. Acá dice, Padre, si es que yo tenga que beber esta copa, bueno, que la beba, pero que sea tu voluntad. Lo volvemos a leer, dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces aquí vemos que hay parte de su humanidad aquí que él ya había vencido en la primera vez que él fue y oró.
cuando se apartó. En el 43 dice que vino otra vez y que los halló durmiendo, porque dice que los ojos de sus discípulos estaban cargados de sueño. Y se fue otra vez, de nuevo, y oró por tercera vez, y acá no especifica, pero dice diciendo las mismas palabras. O sea que él fue 3 veces a poder rendir esa alma, ese cuerpo y ese espíritu. Espíritu humano, por supuesto, porque el espíritu de Dios. De hecho, cuando leemos en esta parte, la Biblia dice espíritu, pero en letra chiquita. Entonces estábamos hablando del espíritu del hombre que era Humano. Jesús, ¿verdad? Exactamente, no el espíritu divino, porque él era Dios, pero acordémonos cómo fue concebido, ¿verdad? A través de una mujer y era hombre. De hecho fue necesario, ¿verdad? Porque la paga del pecado es a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Entonces, vemos que Jesús va por tercera vez y ora allí, ¿verdad? Y vuelve, y entonces ya esta tercera vez, dice, vino los discípulos y les dijo, bueno, dormid ya y descansar. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces vemos a Jesús en estas 3 oportunidades que fue a orar, ¿verdad? Y los discípulos se durmieron, no estuvieron, como él les reprocha, no pudieron velar con él, ¿verdad? Ese tiempo que él estuvo allí. En Lucas nos cuenta la misma historia, pero nos cuenta, no nos dice que va 3 veces. Después usted léalo allí en su casa porque está preciosa también, porque habla en Lucas 22, 43, dice que se va a orar, puesto de rodillas, y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Rendido, el Hijo de Dios rendido a lo que su Padre quería. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué desesperación que tenía nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y sabe que a mí me llegaba a pensar, siempre nosotros predicamos y hablamos de que Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Pero esta lectura, leyéndola así, a mí me da a entender de que Jesús tuvo la victoria orando en el monte de Getsemaní. Allí es donde él obtuvo la victoria. Allí él venció su temor, calmó su alma. Allí venció a su carne, que no quería subir, porque al principio le estaba pidiendo al Padre que por favor, si es posible, tú que tienes todo poder, para ti que no hay nada imposible, soluciona este problema del ser humano de otra manera, ¿verdad? Pero allí él venció su carne, venció el temor. Dice, estaba tan desesperado allí en Lucas como leímos, que dice que le caían gotas de sangre, de sudor. Qué tremendo momento para el Señor Jesucristo. Es allí donde Él venció, es allí donde Él tuvo la victoria. Porque después fue entregado por Judas, como todos sabemos, y Él allí fue crucificado de tal manera que todos tenemos el conocimiento de cómo fue. Pero Él no abrió su boca. Sara fue como un cordero. ¿Sabés que estuve mirando cómo es el cordero? El cordero es un animalito tan inocente, tan especial. Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está representado en Cristo. Él fue ya venciendo su carne, venciendo su espíritu, su alma. Él ya estaba entregado y había logrado esto allí en el monte de Getsemaní, donde él acostumbraba a ir a orar. Y fue solo, porque él pidió ayuda a sus más allegados aún, se quiso rodear de los más allegados y lo dejaron solo, Sara, solo. Qué tremenda enseñanza, qué tremendo lo que es cuando el ser humano, ¿no? Como leemos aquí que Jesús es su parte humana, ¿no? Su voluntad era distinta a la voluntad de Dios. Él precisaba algo y recurrió a sus amigos, a sus más íntimos, pero sus amigos no podían darle victoria. Como tú también de repente en este momento que estás precisando algo,
que tú estás caminando y de repente estás diciendo, bueno, tengo que tomar esta decisión tal vez no sea estar en la voluntad de Dios, y te allegás de repente a esos amigos para que que te ayuden, pero te dejan solo. Tal vez esa voluntad, la que vos querés, no es la que agrada a Dios. Y de repente vos estás clamando y diciéndole al Señor, para ti no es imposible. Quiero estar caminando en esta voluntad. Quiero estar caminando en mi sentir, en mis emociones. Pero Dios tiene otro plan para ti, como lo tenía para nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Precioso es la palabra del Señor. Y bueno, como te decía Sara, estaba allí Jesús teniendo su victoria, no en la cruz del Calvario, sino en el Getsemaní. Porque cuando Él subió a la cruz, Él ya había ganado de antemano y exhibió públicamente al enemigo, a las potestades, ¿verdad? Dice que Él fue al matadero como cordero, al matadero. Y ahí, cuando leemos la historia, cuando Jesús es crucificado, podemos ver entonces esa imagen del cordero inmolado. Ese cordero que no abrió la boca, ese cordero que no dijo ni nada en su defensa, porque Jesús, siendo quien era, el Dios, el Hijo de Dios, podía haber mandado ángeles que vinieran a desatarlo, pudieran haber hecho cualquier tipo de milagro, cualquier cosa, pero Él ya había ganado esa victoria en oración, en aquel monte donde acostumbraba ir a orar, y se entregó como ese cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y bueno, sabe que a través de esto pensaba en que él siempre iba a orar a ese monte llamado Getsemaní, que era nada más ni nada menos, en los otros evangelios podés leer de que habla y dice el monte de los olivos. Y allí se acostumbraba en aquella época a sacar el aceite, ¿verdad? De las aceitunas. Los olivos, aquel lugar se llamaba prensa de aceite, porque los olivos dan la aceituna. Entonces con la aceituna se hacía el aceite. Y en aquella época el aceite era algo muy preciado, como lo es hoy también, pero en aquella época con más razón todavía, ¿verdad? Ahora, estuve indagando un poquito, estuve escudriñando por allí, y la costumbre era de las aceitunas de aquellos grandes montes de olivos, se prensaban, por eso es que se llama prensa, ¿verdad?, del aceite, se prensaban y se hacía ese líquido precioso del cual se hacían precioso producto, muy importante. Pero hay algo especial. Las aceitunas que caían solas, aquellas porque ya habían madurado por antemano, porque un viento las había tirado, en fin, por distintas circunstancias, aquellas aceitunas que caían solas, cuando llegaba el momento de hacer aquel trabajo, esas aceitunas eran desechadas, no servían para hacer el aceite. Se quitaban y entonces, ¿qué peculiaridad? El árbol era golpeado con un palo, sus ramas, y eran zarandeados para que las aceitunas cayeran. Y esto me hace acordar un poco, como vos decías, a nosotros, en nuestra vida. Porque en nuestra vida podemos ser ¿verdad?, esas aceitunas allí colgadas, pero que nuestros frutos tienen que ser tirados a golpes, y a golpes de la vida, no a golpes de humanos, aunque a veces, bueno, pueden venir de personas, ¿verdad? Pero nuestra vida, ¿verdad?, nuestros frutos no sirven porque caigan solos, sino que viene a través de un golpe, los golpes en la vida, diferentes problemas, situaciones, enfermedades, fallecimientos, problemas financieros, problemas espirituales, en fin, hay toda una gama y cada uno sabrá, ¿verdad?, los problemas que tiene cada uno en su vida. Pero con esas aceitunas es que se hacía el aceite. Los frutos tenían que ser
después de golpear las ramas de aquel árbol, a golpes. Y bueno, a veces en nuestra vida también es así. Y entonces, bueno, allí se reunían todas aquella cantidad de aceitunas y había en aquellos lugares, como una prensa muy grande, era redonda, donde tenía allí una canaleta, un canal, donde podía pasar el líquido y por el costado salía y se cargaban después, bidones o en fin, tinajas con aquel líquido que ellos sacaban. La cosa era así, ellos tomaban la aceituna, la ponían en esa prensa y le volvían a colocar arriba una piedra de igual pesada y tamaño que la que tenían abajo, y eso tenía como unas manijas de los costados donde era empujado por varias personas y giraban alrededor de ella, y a medida que giraban, las aceitunas que estaban allí eran prensadas. De allí que la palabra Getsemaní es prensa de aceite. ¿Me vas entendiendo? Bueno, O sea que vamos a ver un poquito es una figura. claro, pero esta fábrica, digamos, de aceite, ¿no? En el tiempo de antes había una piedra redonda y arriba había otra piedra redonda, donde se giraba, ¿verdad? Se giraba. Entre medio de las medio dos. ponían las aceitunas, la cosecha de las aceitunas. Y se giraba esas piedras, ¿verdad? En círculo. En círculo. Se giraba siempre para un lado, capaz, pero se giraba varios hombres, o sea que debería de ser unas piedras bastante pesadas, muy pesadas. bastante grandes, ¿verdad? Muy pesadas. Después de tanto girarla, de tanto prensarla, digamos, ahí empezaba a salir el aceite, que había ya una canaleta donde lo llevaría a un determinado lugar para que el aceite, por supuesto, no se perdiera. Exacto, exacto. Bueno, así se hacía el aceite en aquel lugar. Y mire que esto me llevaba a pensar en la palabra de Dios. ¿Sabés qué, Sara? Jesús iba y oraba en aquel lugar. Y en esta precisa palabra que acabamos de leer, Jesús fue prensado hasta la muerte. Y yo quiero volver un poquitito a la aceituna. La aceituna fue colocada entre esas dos piedras enormes que giraba y fue destrozada su cáscara, su corteza, su carne y hasta el corazón de la aceituna. Había sido quebrantada, triturada, destrozada, porque te podés imaginar que después que levantaban aquella, la separaban y levantaban, quedaba como eso, esa masa, una pasta deshecha. Todo el líquido había sido escurrido, quedaba seco, una pasta seca, como vos dijiste, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús, en esta porción de la palabra, fue hecho, fue prensado totalmente en el Getsemaní. Fue prensado hasta la muerte. Fíjate que en Lucas habla de que las gotas que le caían de sudor eran gotas de sangre. Tremendo. Tuvo que venir un ángel del cielo a fortalecerlo. Jesús, en aquellos momentos, las 3 veces que fue a orar y que fue venciendo su parte humana, fue prensado como aquellas aceitunas eran en aquel lugar. ¿Mm? El mismo Cristo fue prensado. Por eso es que allí está la victoria, en el Getsemaní. Él cumplió en la cruz, pero allí en el Getsemaní tuvo la victoria. Él fue prensado. Allí fue destilado todo su ser quedó como esa pasta, ¿verdad? Y sabes que el aceite en aquellos lugares se usaban para las lámparas. Antes, en aquella época, no había electricidad. Entonces estaban las lámparas donde les colocaban el aceite e iluminaban los hogares, los lugares, en fin, donde estaban, ¿verdad? La otra cosa que usaban era para las comidas, para los alimentos, como hoy en día lo hacemos, ¿verdad? Condimentar, freír o en fin. Otro uso del aceite eran los remedios. Se usaban cataplasma y el aceite era también, ¿verdad? Usado para entonces hacer remedios.
Y también vemos que también lo usaban para ungir, ¿verdad? A los reyes. Vemos cuando allí el rey David también fue ungido, ¿verdad? Con el aceite, o sea, apartar a alguien especial para Dios. ¿Tenías algo? Sí, el aceite, la hermana dice remedios, capaz que en tu país significa medicamento. Como este programa está saliendo para otros lugares, sabemos exactamente que era para sanidad. También el Amén. aceite también se usa también para elaborar algunos perfumes. También el Amén. aceite también se usa para hacer jabón. Sigan, Amén. hermano. Amén. Bueno, hay muchos usos, ¿verdad? Pero vemos entonces, te preguntarás y me preguntarás qué tiene que ver esto del aceite con Cristo allí en el Getsemaní. Pero tiene que ver mucho. Porque mira vos, Jesús, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, fue luz para todo el mundo. Su muerte trajo luz para todo el mundo. Qué tremendo, ¿no? Es verdad. En medio de toda la oscuridad, en medio de todas las tinieblas, cuando Satanás dijo, ya vencí, ya lo derroté. Sin embargo, él había pasado por el Getsemaní y ya se había preparado, ya ese ángel lo había fortalecido. Lo había preparado, pero qué doloroso, hermano, ¿no? Qué doloroso estar siendo aceituna, ¿verdad? Tal cual. Eh, yo me imagino esa aceituna que estaba en el árbol, tranquila, tomando la sustancia, tomando todo lo que necesitaba ahí en el árbol, estaba tranquilita. Pero de repente un día, el día de la cosecha, el día que estaba bien, lo mejor de él, su ministerio, él a donde iba sanaba, era libertado los endemoniados, era una cosa tremenda. La misma Biblia dice que si fueran a escribir todas las cosas que hizo Jesús, Amén. no se podría, no habría más papel, de repente. Amén. Tal cual. Amén. Y estando así de aceituna, un día determinado, lo empiezan a golpear. Esa aceituna cae y todo lo que le pasa en ese proceso, ¿no? Tremendo, tremendo. Y como decíamos también, ese aceite usado en las comidas, ¿verdad? Como alimento, también Jesús, con esa entrega en la cruz del Calvario, es el alimento espiritual para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Amén. Él es nuestro alimento espiritual, nuestro pan. Jesús es nuestro pan. También dice la palabra de Dios que por sus llagas somos nosotros curados. Es verdad. Y dijimos que el aceite se usaba para medicamentos, como dijiste tú en algunos lugares, o medicinas, para sanar. Para sanar. Y Jesús sana. Jesús nos sana. Jesús sana nuestros corazones. Si venimos con nuestros corazones heridos, lastimados, Él es ese bálsamo, ese aceite que se frota contra nuestro corazón, contra nuestras heridas y nos sana. Jesús es nuestro sanador. Amén. Amén. Y a través de su sangre preciosa que derramó allí en la cruz, Él nos cubre desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies y somos apartados por Dios, para servirle a Dios. No es que seamos especiales ni nada por el estilo, porque repito, para Dios no hay especiales, todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero somos apartados para Dios a través de esa sangre preciosa, esa sangre que Él derramó, porque esa nos limpia de todo pecado nuestras vidas. Y así como dijimos que el aceite de David había sido ungido, ¿verdad? Apartado para Dios, cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos ungidos por esa sangre, cubiertos por esa sangre preciosa y somos apartados para el servicio de Dios. Amén. Entonces, vemos aquí entonces es eso del aceite. Dijiste también del perfume, por ejemplo, ¿verdad? Que se usa para el perfume. Y los cristianos, los hijos de Dios, tienen un perfume diferente. Es verdad. Exhalamos un perfume diferente. Y te puedo asegurar de que es mucho mejor que el Christian Dior o que cualquier otro No perfume digamos marcas de porque acá marcas. no nos patrocinan los perfumes. No, pero el perfume más caro que puede haber, que yo no lo conozco, pero ese perfume más caro se lo podrá poner
Y será muy rico y podrán decir muchos, tal perfume, conocerlo. Pero una hija, un hijo de Dios, destila un perfume especial y ese perfume es el perfume de Cristo, de su amor, de su misericordia, de su forma de ser. Una gran diferencia entre un perfume y otro. Es como podríamos decir también, ¿no? Una comparación, ¿no? Imagínese que usted está de repente en un avión y en ese avión usted solamente es cristiano. Y de repente viene una turbulenta y todos empiezan a como que un temor y de repente lo miran a usted y usted está tranquilo. ¿Pero por qué? Porque usted está lleno de la presencia del Señor. Y esa misma paz, esa misma tranquilidad, de repente usted empieza a orar y no necesariamente que empiezan los gritos o no, pero de repente usted empieza a orar y eso como que empieza todo ese lugar, todo ese avión, empieza a ser lleno de ese perfume y entra una bonanza, entra una paz. No necesariamente tiene que ser como un olor, aunque hay veces que el Espíritu Santo lo hace. Amén. Tal cual. Amén. Amén. Claro que sí. Y también decíamos, también, hermana Carmen, de que el aceite se usa para hacer jabón. Uh-huh. Y nuestro Señor Jesucristo Nos lava de todos nuestros pecados. es verdad. Así que digo, miren todas y otras Y otras tantas utilidades que podríamos seguir enumerando, ¿verdad? cosas que ahora no las sabemos. Pero que bueno, Dios nos puede ir dando. Hoy me dio el Señor esto del jabón y del perfume. Así que bueno, yo no tenía eso. Hoy aprendí también otro uso más del aceite, ¿verdad? Siempre estamos para aprender. Pero bueno, vimos que Jesús entonces fue prensado allí en el Getsemaní y sufrió, pero a través de esto, a través de este sufrimiento, a través de esa prensa que él tuvo y de esa entrega en la cruz, después de esto hubo mucha bendición. ¿Para quién? Para nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos los beneficiados por esa entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Y bueno, capaz que algún hermano que está escuchando está pasando algún tipo de Getsemaní, porque puede haber mucho Getsemaní, ¿verdad? Y bueno, sí, sabemos que duele, son muy dolorosos, son difíciles. En el Getsemaní estamos solos, por más que buscamos, como decíamos antes, a los más allegados, no nos van a llegar a entender, vamos a estar solos. Y sabe que yo siempre tengo esto, Jesús murió solo en la cruz del Calvario. Y nosotros, los hijos de Dios, cuando pasamos por diferentes Getsemaní, también vamos a morir solos. Y me refiero no solo en la muerte física, que también cuando partimos solos, es una realidad, ¿verdad? Es verdad. Cuando partimos, por más que el cuarto esté lleno de gente, se parte en soledad, porque se van solos a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero en estas pruebas, en estas dificultades de Getsemaní, también vamos a estar solos. Y bueno, en esta lección para mi vida yo tomé de que, bueno, podemos tener victoria a través de estar alertas, en oración y en dependencia de Dios. Así como vimos que Jesús estaba de esta manera, ¿verdad? Con su Padre Celestial. Y que bueno, estando de esta manera, dependiendo totalmente de Dios, podemos elegir, ¿verdad? Es nuestra elección. Podemos tratar de pasar ese Getsemaní solos, con nuestras fuerzas, creyendo que solo nosotros vamos a poder salir, ¿verdad? Me refiero solos confiando en nosotros. Solos vamos a estar, pero confiando en nuestras fuerzas humanas, en que yo puedo, yo lo voy a poder, ¿verdad? O estar como hizo Cristo, ¿verdad? En oración, alerta y en dependencia de Dios, que es lo que Dios quiere. Señor, yo quiero esto, pero bueno, si no es lo que tú quieres, bueno, acepto lo que vos me vas a dar, porque siempre Dios nos va a dar lo mejor para nuestras vidas. Nosotros no sabemos o no lo entendemos, pero Él siempre nos va a dar lo mejor para cada uno de nosotros. Y luego que pasamos por nuestro Getsemaní, muchos habrán pasado diferentes tipos de Getsemaní, entonces nosotros vamos a poder ser como nuestro Maestro.
Podemos seguir los pasos del Señor Jesús, ¿verdad? Y así como Jesús fue luz, nosotros, tú y yo, debemos ser luz para los que están en tinieblas. Vamos a meditar un poquito con respecto a todo esto que realmente nos está enriqueciendo muchísimo y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído en una parte de la Biblia, mi querida hermana, que dice que Jesús dice, lo que yo hago, ustedes también lo van a hacer. Cuando leemos esto, nos ponemos a pensar, pero si Jesús ya fue a la cruz, si Jesús ya lo prensaron a él, ya le sacaron el aceite a él, yo ya lo recibo, yo ya estoy sano, ya tengo ese beneficio. Yo no tengo por qué ir de vuelta a la cruz. ¿O acaso yo también tengo que pasar por ese Getsemaní? Solamente quiero el aceite, quiero mi sanidad, quiero mi perfume, quiero mi bendición. Tengo que pasar por ese lugar feo, prensa de olivo. Tengo que pasar por ahí. Sí, sí. Una cosa que aprendí es que, bueno, lo primero que me dijeron cuando vine a Cristo fue que el camino del Señor no es un camino precioso, si bien es hermoso y es así, es un camino hermosísimo, pero hay espinas. No es solo de rosas, no hay solo pétalos. Las rosas también tienen espinas y pinchan. Y también hay piedras. Pero es hermoso porque podemos confiar en que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar a superar todas esas cosas, ¿verdad? Y bueno, van a pasar Getsemaní y cosas en nuestra vida, pero todo esto sucede con un fin, no un por qué, sino un para qué. Podemos entender que de repente tú estás escuchando este programa y podemos visualiza ese árbol con ese fruto de olivo que está teniendo toda la bendición, no le falta nada, tiene el alimento, tiene la sustancia y de repente ese fruto ya maduró. Cuando maduró empieza otro proceso. Entonces a veces uno diciendo, sí, pero yo ahora que soy cristiana, que soy cristiano, parece que todo me va peor. Porque Dios mismo dice, bueno, estás maduro, voy a empezar a golpearte, tengo otro proceso para ti. ¿Un proceso lindo? No, todo lo contrario. Usted empieza a imaginar esa oliva como era prensada con esas piedras que eran fuertes, que eran el fin de esas piedras era desarmarlo, era machacarlo, de tal manera que quedara sin aceite, sin nada, seco. Así muchas veces como pasó Jesús, que cuando fue a ese Getsemaní, pidiendo ayuda, recurriendo, buscando plan B, pero el plan de Dios era ese. Te tengo que desarmar, te tengo que desbaratar de todos tus argumentos, de todas tus emociones, de toda tu sensibilidad. A veces pasan años. Conocemos a hermanos, hermanas que los queremos mucho, pero años llorando y pataleando porque no quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer la mía. Orando tonterías, perdiendo el tiempo, porque no quieren pasar por ese lugar. Jesús tampoco quería pasarlo, pero Jesús sabía exactamente que la voluntad de Dios era soberana, era mejor que su misma voluntad. Amén. Al pasar por un Getsemaní, tú y yo crecemos y subimos como un peldaño en una escalera hasta que lleguemos al Señor allá en el cielo. Pero subimos un peldaño más, ¿verdad? Y bueno, tú y yo, o sea, nosotros, los hijos de Dios, después de pasar diferentes Getsemaní, estamos capacitados entonces como Jesús para llevarles luz a los que están en tinieblas, como te decía anteriormente. No que nosotros tengamos luz, porque nosotros no tenemos nada, absolutamente nada, porque lo que poco que tengamos simplemente le pertenece al Señor, pero sí llevarles esa luz que es Cristo a esas vidas que aún no lo conocen y que están en tinieblas. También debemos de llevar ese alimento espiritual al que está en necesidad. Y no solamente alcanzar un plato físico de comida, sino también esa palabra
esa fuerza, ese ánimo, ese levántate, lo vas a poder con Cristo. No estás solo, Jesús te ama. Ese alimento, ¿verdad? Espiritual, así como fue Jesús en la cruz para nosotros, ¿verdad? También debemos tú y yo llevar esa sanidad a los corazones que están heridos y lastimados. Y también debemos entregarlos a Cristo, así como aquel aceite apartaba, ¿verdad? Que ungió a David y que esa sangre preciosa nos aparta. Nosotros también debemos de instarlos a entregarlos a Cristo, a que entreguen sus vidas a Cristo a través de su palabra y de su gracia. Es decir, Sara, que todos, o ya lo hemos pasado, algunos, otros están pasando, en fin, el Getsemaní está allí, en el camino del Señor. ¿Que duele? Sí, duele. ¿Cuesta? Cuesta. Pero tendremos la victoria si estamos alerta, en oración y en dependencia absoluta de Dios. Y allí está ese aceite espiritual para mantenernos encendidos como hijos de Dios. Podemos elegir caminar este camino con nuestra autosuficiencia y nuestra pobreza espiritual como ser humano que somos, ¿verdad? O si no, estar en alerta, en oración y dependiendo totalmente de Dios. Así que tú y yo somos los que elegimos. Y luego del Getsemaní sí vamos a poder ser luz, vamos a poder ser alimento para las almas, poder llevar sanidad a corazones quebrantados y dirigirlos a Cristo a través de su palabra, con la gracia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero lo necesitamos, a ese aceite especial del Espíritu Santo. Y bueno, qué bueno que juntas en esta tarde podamos entonces entrar dentro de cada una de nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, poder entregarle al Señor todo nuestro ser, toda nuestra vida, todos nuestros quebrantos, nuestros problemas, y entrar a ese aceite especial del Espíritu Santo de Dios, que está allí, dentro de cada uno de nosotros, a través de su palabra, para poder darle a los demás. Porque como decíamos hoy al principio, que nos reunimos, si algo tenemos, nada es nuestro, todo es del Señor. Y qué lindo que es poder ayudar y bendecir a otros, ¿verdad? Lo que Dios nos da, poder compartirlo con los demás, poder ser ese alimento, poder ser esa luz, alumbrar en un camino y guiarlos a Cristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que ese ánimo, esa fuerza, Cristo es nuestro Salvador y en Él no nos falta nada, absolutamente nada. Así es. Estamos meditando con respecto a esta palabra. Cuántas almas podemos ver y entender que no quieren pasar por este Getsemaní. Vemos en la palabra del Señor que cuando Jesús, después de haber orado esas 3 veces, después de haber quebrantado, como esa aceituna, después de haber sido machacado hasta lo último, sacándole todo el jugo, ese aceite, dice la palabra del Señor, que Dios mismo envió un ángel y lo fortaleció. Tal vez tú en esta hora estás diciendo, yo me rindo. Tal vez tú en esta hora estás diciendo, no hay solución para mí. Tal vez tú en esta hora no entiendas el proceso que mismo Dios ha permitido que pases. Mujer, varón, levántate, porque Jesús sigue vivo, porque Jesús pasó y Dios lo fortaleció. Jesús, hombre, sabía exactamente los propósitos que tenía Dios. No estaba muy de acuerdo, pero Él dijo, yo me doblego a tu voluntad, Señor. Yo no sé qué es lo que tú quieres. De repente tú estás diciendo, Señor, yo estoy acá postrado en esta cama. No puedo salir. Señor, ya basta.
Y es ahí donde Jesús va a enviar sus ángeles para fortalecerte. Es ahí cuando tú dices me rindo. Es ahí, alma que tú me estás escuchando. Tal vez tú digas, es muy fácil decirlo, pero mira cómo está mi casa. Mis hijos están perdidos. Ya mi luz está menguando. Estamos en medio de tinieblas. Ya no puedo, no soporto más. Aguanta, porque se está haciendo el proceso. Esas piedras se están limando y machacando, rompiendo hasta y desbaratando hasta todo tu ser. Hasta que digas, me rindo a tus pies, me rindo, ya no doy más. Y se está produciendo que está saliendo ese aceite. Se está produciendo que esa lámpara se está avivando y tu casa está llena de esa luz. No tuya, sino el poder del Espíritu Santo que está alumbrando. Oh, Santo, poderoso Señor. Permite que el Espíritu Santo siga obrando. Te animamos para que sigas creyendo. Yo creo que en esta hora el Espíritu Santo está recorriendo muchas almas y está llenando y está fortaleciendo con esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando. No sé qué estás obrando, pero algo estarás obrando. Hay sanidad en esta palabra. Hay fe en esta palabra. Hay alimento para ti, para tu casa y para los tuyos. Ya no serás lo mismo. No porque seamos nosotros especiales. No. Porque te estamos diciendo que este mensaje hoy tú lo estás escuchando para que Dios se glorifique en tu vida, mujer, varón de Dios. Levántate. Tú que de repente estás diciendo, yo ese Getsemaní lo paso, pues Jesús lo pasó y nosotros lo pasaremos. ¿Cuántos dicen amén? Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo que se ha paseado, Señor. Gracias, Señor, con tu Espíritu Santo. Hermana Carmen, no sé si tú quieres orar. Yo creo que sería muy bueno estar propicio orando. Yo sé que muchas almas están pasando por ese Getsemaní. Algunos no están entendiendo, algunos quieren salir de ese Getsemaní y no saben cómo, pero algunos están pidiendo ayuda a sus amigos, a los pastores y lo dejan de lado y muchas veces dicen, pero mirá, el pastor no me contesta, la pastora no me contesta, mejor me voy. ¿Y a dónde van a huir si solamente con Jesús recibiremos todas las cosas? Pero en este proceso te tienes que quedar solo. Dios tiene que estar tratando contigo, alma, a solas. Hermana. Amén. Oramos entonces. Padre bueno, Padre eterno, Padre celestial, te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo honor, todo te pertenece, Señor. Todo, Señor, absolutamente todo, Señor, te pertenece a ti, solo a ti, Jesús. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese maná del cielo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias. Agradecidos contigo, Señor, por todo y en todas las cosas, Señor. Pedimos por aquellos que están, Señor, pasando por diferentes Getsemaní, que seas tú para fortalecerlos. Como decía mi hermana, que envíes tus ángeles, Señor, a darles nuevas fuerzas, nuevos alientos, Señor. Que puedan, Señor, ellos fortalecerse en esta prueba, en esta lucha, Señor. Subir un peldaño más, Señor, para poder ayudar, Señor. Ese es el fin. Sufrir para saber lo que sufren después otras personas al pasar por la misma situación. Que puedas acercarte y ser luz, que puedas alimentarlos con la palabra de Dios y que puedas decirle te entiendo, porque yo pasé por algo similar. Es necesario que pasemos por estos diferentes Getsemaní, Señor, para ser experimentados en el quebranto y el dolor, así como tú lo fuiste. Tú has pagado un precio muy caro, Señor. Pero, Señor, queremos llenarnos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para, Señor, ser más llenos de tu luz, más llenos de tu Espíritu Santo, Señor, más llenos de tu sabiduría, de tu palabra, Señor, fresca, para sanar los corazones heridos, Señor. Para, Señor, llevar esa palabra fresca, Señor, a quienes están decaídos, para levantar sus brazos, Señor, para hablarles, Señor, para perfumar esas vidas, Señor,
para decirles que tú eres verdadero, que tú eres real. Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Fortalece a mis hermanos allí donde estén, Señor, en las diferentes dificultades, Señor. Y permíteles ver, Señor, que a través de ese Getsemaní, una gran bendición sobre los que están alrededor de Él está por venir. Gracias, Señor, te damos por todas y en todas las cosas. Agradecidos contigo, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos por este tiempo. Muchísimas gracias, mi querida hermana, por esta palabra que nos ha alimentado. Realmente el Señor siga obrando en tu vida y te siga llenando. Esperemos que no te pase por muchos Getsemaní. Solo los necesarios. Damos gloria al Señor Jesús. Si bien es cierto, a veces nosotros de repente podríamos decir, todos los días vamos al Getsemaní. Yo un día escuché a una persona que decía, todos los días vamos al Getsemaní. Bueno, no creo que todos los días vamos al Getsemaní. Jesús pasó una vez por el Getsemaní. El asunto es que a veces nosotros pasamos por el Getsemaní y le decimos, bueno, hasta acá machacame. Porque todo, no quiero, me duele demasiado. Jesús en ese momento dice que él estaba muy angustiado, ¿verdad? Que él oró hasta 3 veces. Él venció en ese momento. Fue machacado completo. Y a veces nosotros solamente le permitimos, mire, el Espíritu Santo va hasta donde usted lo deje. Y a veces nosotros le permitimos hasta acá. Y nuestra búsqueda es hasta ahí. A veces vienen los azotes y decimos, bueno, sí, porque estoy en este problema, en esta dificultad, me voy a ayunar, me voy a orar. Pero después viene la bonanza. Y usted ya no ora, ya no ayuna. Entonces Dios dice, bueno, hasta acá el proceso. Después viene otro movimiento en ese árbol para de vuelta empezar otro proceso. Qué tremendo, hermano. Nosotros estamos sabiendo por la palabra que Jesús en ese Getsemaní fue purificado. Jesús en ese Getsemaní fue preparado. Tenemos nosotros que también permitir que el Espíritu Santo obre de tal manera en nosotros que nos prepare para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos santificados, purificados para ese gran encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro anhelo de todo corazón que te sigas preparando, que sigas diciéndole, Señor, duele, pero Espíritu Santo, si es por mi bien, haz tú la obra completa, no la dejes a media. Yo necesito hacer la obra completa. Usted no escucha muchas veces, yo lo escucho a veces, hay personas que me dicen, sí, yo ya la perdoné, pero ¿cómo me gustaría que se fuera para el infierno? ¿Qué clase de perdón, hermano? Sí, ya Señor obró, pero no obró completo, obró de boca, pero no en esencia. Hermanos, que podamos nosotros decir, Señor, haz la obra completa, completa la obra en mí, como lo hizo el Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, se nos está terminando el programa de las hormigas. Si te fue de bendición, comparte este programa que está en YouTube. Si te fue de bendición, también puedes decirle a tus familiares, tus amigos, que van a escuchar la radio en la próxima semana o en el próximo encuentro de tu emisora favorita. Damos gloria al Señor Jesús. Si tienes algún pedido de oración, el programa de las hormigas va a estar orando, el grupo de intercesores vamos a estar orando, así que escríbenos, haznos saber tu petición y si tienes algún testimonio también puedes compartirlo con nosotros. Damos la gloria al Señor Jesucristo. Tengo un testimonio de una hermana que en este tiempo ella es de Argentina y ella nos compartía que se había quedado sin trabajo por este tiempo de la pandemia. Pero Jesús nunca llega tarde, Jesús llega a tiempo, porque cuando se le estaba terminando ya casi lo último, consiguió otro trabajo. Hasta mejor porque es cerca de su casa, bueno, en fin. Entonces digo, ese es nuestro Dios. Así que alentamos a aquellas personas que si necesitan algo, tienen alguna petición, vamos a estar orando. Sabemos que nuestra oración no es que seamos especiales, creemos en ese Dios que es el Dios que lo va a hacer. Así que damos gloria al Señor Jesús. Así que muy queridos hermanos, nos escucharemos en el próximo programa de Las Hormigas. Bye, bye.
Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.